Ahora, en Mañanas de Sábado, llega nuestro momento de entrevista. Estamos en comunicación con Silvina Villanueva, quien es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y está haciendo una especialización en Psicología Forense y en los últimos tiempos estuvo trabajando en la temática de violencia y salud mental. Hola Silvina, ¿cómo estás? María te saluda. Aquí junto a mis compañeras Dolores y Vanessa te damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación a asomarme a su programa. Bueno, Silvina, la semana pasada estuvimos dialogando con una promotora de derechos y siguiendo con la temática de violencia de género, queremos tratar el lado de la psicología en este tema tan delicado que hoy es una problemática de nuestra sociedad. Contanos, como para empezar, ¿qué tipos de violencia existen? Bueno, un poco para comenzar, ¿qué se entiende por violencia, no? Versa en la ley, en la 26485, que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en lo público como en lo privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad, ya sea física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Y estos serían los distintos tipos de violencia que vos preguntabas, ¿no? Pero yo me quiero detener un segundito en la que llamamos violencia simbólica, que es una violencia, a mi entender, invisible, soterrada, esa subyacente. Y yo entiendo por violencia simbólica aquellos parámetros que están construidos socialmente, caracterizados por la reproducción de ciertos roles sociales, de ciertos roles de género, en donde se impone el dominio patriarcal sobre las mujeres, mediante la naturalización de esas diferencias entre los géneros, ¿no? Entonces esta violencia simbólica también tendrá que ver con esta creación de estereotipos del género sin tener en cuenta caracteres individuales. Por ejemplo, las formas de autopercibirse sexualmente, ¿no? Alguna autora va a decir que ya la violencia es esa construcción binaria del género, hombre-mujer, y yo diría también esa construcción binaria de ver el mundo, ¿no? Buenos y malos, ricos y pobres. Las feministas van a hablar también de una violencia social, que serían las que sufren las mujeres migrantes, trans, travestis, indígenas, campesinas. Las activistas sociales creo que también corresponden a este tipo. Y bueno, y después también podemos pensar en la violencia según los ámbitos en donde se desarrolla, ¿no? La violencia familiar, la violencia doméstica, la laboral, la violencia que se da en la calle, la obstétrica, la violencia institucional. Yo pensando un poco en este tema también me resulta como inseparable la noción de violencia de la noción de género, ¿no? Que esa perspectiva de género nos permite comprender, interpretar, transformar esta sexualidad patriarcal, sexista, que es opresiva, y en ese proceso de transformación intentar ir a la construcción de una democracia, que nosotros llamamos una democracia genérica, ¿no? Está construida la violencia de género, ¿no? Sobre esta distribución desigual del poder. ¿Cuál es el perfil de una persona violenta? Nos hacen mucho esas preguntas a los psicólogos. Yo no creo que se pueda hablar, ¿sabes?, de un perfil como psicológico del hombre, del violento, digamos, que a mí también me gusta más decir hombre que ejerce violencia. Un perfil psicológico, diría yo, ni una categoría psicopatológica, ¿no? Aunque sí puedo encontrar algunas características comunes como que se presentan en estos sujetos situaciones de abandono muy grave durante su infancia, dificultades en los primeros años de su constitución subjetiva. Encontramos por ahí experiencias muy fuertes de privación y aparece en el sujeto como el miedo a no ser reconocido, a no ser querido, a no tener suficiente poder. Ni hablar además si se complejiza con lo que nosotros los psicólogos denominamos los consumos problemáticos, que indudablemente en estos casos se exacerba el ejercicio de la violencia, sería como un factor agravante, ¿no? Los estudios de género lo que nos vienen a demostrar es que el hombre siempre tiene que mostrarse fuerte, seguro de sí mismo, ganador, todas estas características muy ligadas a la omnipotencia, ¿no? Pero este modelo también incluye prohibiciones para el hombre, como no llorar, no mostrar debilidad ni temor, no pedir ayuda. Y estas distorsiones también consisten en estos pensamientos o creencias sexistas que son la base, en mi parecer, del pensamiento misógino, ¿no? Yo creo que más allá de esto, cuando uno
se encuentra con un hombre que ejerce violencia, a mi parecer es muy importante poder evaluar cuáles son las causas, cuál es el motor del ejercicio de esa violencia para ese sujeto. Si hay factores desencadenantes, si hay factores atenuantes, qué potencia esa violencia o qué reduce ese ejercicio, qué grado de responsabilidad subjetiva puede alcanzar ese sujeto en esos hechos, si puede medir las consecuencias del daño que genera, cómo es su relación con la legalidad, qué grado de adherencia tiene a un eventual tratamiento, por ejemplo. Para mí eso es muy importante, digamos, cuando los psicólogos recibimos un caso de denuncia o una consulta por un hombre que ejerce violencia, poder tener estos indicadores en el análisis. Y de cualquier manera creo que esto me parece importante decirlo, hay que alojarlo. Hay que recibirlo, hay que plantearse estrategias de seguimiento para el hombre que ejerce violencia. ¿Puede cambiar en un futuro, digamos, después de un tratamiento? No puedo responderte generalmente, ¿no es cierto? Vuelvo a decirte, es caso por caso. En algunos sí, por supuesto que puede haber mejoría. A veces simplemente con corregir algunos síntomas, el sujeto se siente mejor y por lo tanto tiene un mejor manejo de sus emociones y puede mejorar la calidad de sus vínculos. En otros casos no, pero son los menos, tengo entendido yo, en función de mi humilde experiencia. Silvina, ¿cómo se ayuda a la víctima, el entorno de la víctima? ¿Cómo la puede ayudar en estos casos de violencia? Yo creo que el entorno siempre debe acompañar sin juzgar, eso es muy importante. Estar atentos, acercar a la persona que está padeciendo situaciones de violencia su apoyo siempre y en lo posible, esto también es muy importante, avisar lo que está sucediendo, avisar a otros familiares, avisar amigos, recurrir a la justicia si es necesario, a veces avisar hasta en el trabajo si esto no va a ser perjudicial para la víctima, porque a veces hay jefes o hay compañeros o compañeras de trabajo que también están dispuestos a dar una mano. Yo una vez les cuento que estando en una guardia llega una persona muy angustiada acompañada de su jefa y se trataba de una mujer que estaba padeciendo severas situaciones de maltrato y su jefa estaba totalmente comprometida con brindarse a prestar ayuda para que esta mujer pueda salir adelante, ¿no? A mí me pareció muy valiosa esa compañía en ese momento. Me imagino que debe ser el casos menores. Sí, sería bueno que esto que les estoy contando se replique, ¿no? Que la sociedad toda se comprometa en este flagelo. Y en caso de que haya niños en ese entorno violento, ¿cómo los afecta a ellos estas situaciones? Bueno, para los niños víctimas de violencia rigen protocolos tanto de actuación como de denuncia en distintos sectores, ¿no? De salud, de educación, ante la sospecha o ante el relato o develamiento de un hecho, digamos. Todos los que recibimos un niño o una niña que está padeciendo violencia debemos denunciar y debemos ocuparnos de que ese niño reciba la atención adecuada y los cuidados adecuados y las medidas proteccionales, si requiriese, adecuadas, ¿no? Pero yo aquí quiero detenerme en una población que para mí está mal denominada como niñez testigo de violencia. Y lo que quiero decir es que también la convivencia de estas niñas y estos niños con situaciones violentas en su grupo familiar deja huellas perjudiciales en el psiquismo. Me parece que es muy importante generar dispositivos de abordaje para esta población. Sería más conveniente hablar de niños expuestos a violencia, ¿no? Yo creo además que todas las transformaciones ideológicas, sociales, culturales que están sacudiendo todas las relaciones familiares también repercuten en el hogar. Entonces se piensa en el núcleo familiar como un lugar seguro para la niñez y bueno, no es difícil reconocer que las familias también a veces son grupos sociales donde se reproduce la violencia, ¿no? ¿Cuán importante es que reciban ayuda a su debido tiempo estos chicos? Lo antes posible, porque los daños en su evolución pueden ser importantes, ¿no? Crecen niños atemorizados y no solo atemorizados, sino también con esa carga que significa la experiencia de experimentar la violencia en carne propia, ¿no? Aunque no la reciban directamente, aunque no se les golpee directamente a ellos, digamos, pero sí ellos están expuestos y están viendo el ejercicio de la violencia en su estado más crudo, ¿no? Y acerca de la ayuda que se le brinda a las víctimas en los distintos organismos, ¿para vos es suficiente o pensás que se debe cambiar algo? Yo creo que el Estado algo está haciendo, pero que lo que está haciendo no resulta suficiente, ¿no? Yo creo que al ser la violencia un problema multideterminado,
y que cada caso por lo general posee una complejidad. Entiendo que es necesario un abordaje con una estrategia individual según cada caso, y para esto se necesita como un tratamiento y un seguimiento prolijo, con mayor cantidad de profesionales, sin precarización laboral, lo que implicaría destinar, a mi entender, un mayor presupuesto, ¿no? Creo que también falta bastante en el abordaje articulado con otros organismos, instituciones, para no superponer acciones. También creo que podrían pensarse intervenciones territoriales con estrategias de abordaje regionales, según los recursos con los que cuenta cada municipio, cada comunidad. Esa red local de actuación que se vaya generando con efectores de ese lugar. Creo que las acciones de prevención también deberían estar incluidas en una gran red de actuación. Esto creo que es como algo que hay que construir. También me parece que falta tiempo, ¿no? ¿Y el psicólogo realiza alguna intervención ante un caso de violencia que recibe cuando están haciendo terapia? Sí, el psicólogo recibe a menudo estos casos, ¿no? A veces se presentan con otros motivos de consulta. Una persona saca un turno con un psicólogo y su demanda de tratamiento es otra, ¿no? Y uno se encuentra a poco de transitar con que aparece algo de esto, ¿no? Del maltrato sufrido. Sí, es bastante frecuente. O es un motivo de consulta también derivado por otros colegas, por otros efectores, por la escuela que sugiere a los par de padres que consulten por su hijo porque no lo ven bien, en fin, por otro sector de salud puede llegar una derivación. Sí, es una consulta frecuente. Y creo que hay que alojar a las víctimas y a los que ejercen violencia también. Y una persona que sufrió violencia, ¿cuánto tiempo le lleva a superarlo si es que se supera esta situación? Sí, en realidad es como muy relativo el tiempo, ¿no? Porque me parece que tiene mucho que ver con cuáles son los recursos subjetivos que tiene esa mujer, en qué condiciones psicológicas se encuentra al momento que decide romper el silencio, ¿no? Porque la persona que devela esto rompe un silencio, primer gran paso. Bueno, cuando recibimos esta consulta debemos evaluar estas condiciones psicológicas, ¿no? Ver también si existen otras problemáticas asociadas y analizar un poco cómo se inscribe la brutalidad de la violencia en esta mujer que la sufre. Ver si se establece, por ejemplo, como un hecho traumático o no, ya que a veces por la intensidad del maltrato no se puede responder a eso sin generar trastornos o efectos patógenos en lo subjetivo. Entonces mucho va a depender de esto, el tiempo en que uno acompaña a una mujer víctima de violencia, ¿no? Silvina, desde tu experiencia, ¿cuál es la violencia que se ejerce hoy en día? Yo creo que la violencia emocional, por lo menos de los casos en los que yo he participado, encuentro mucho más violencia emocional, la manipulación, las amenazas más que la violencia física tal vez, y esta violencia que yo llamo más estructural, ¿no? Esta violencia que nos arrasa a todos. Esa es una violencia realmente con la que es muy difícil de abarcar por su amplitud, ¿no? Que es esta violencia de la exclusión, de no darle un lugar a lo distinto, de pisar o de arremeter contra el más débil, ¿no? Contra el más vulnerable. ¿Cuál es el estado anímico y psicológico de las personas que han sido maltratadas, ¿no? Y que acuden a terapia? Bueno, como les decía, la mujer que consulta, por lo general cuando llega, que rompe el silencio y se presenta ante uno para pedir ayuda, por lo general es una persona temerosa, ¿no? Confusa, muchas veces se encuentra confusa, muchas veces con rabia, con muchos sentimientos de humillación, de culpa y de una constante que es como una vivencia de estar en peligro permanente y de sentirse como diferente, ¿no? Como que a ella solamente le está pasando esto. Eso es un poco como las características que encuentro en las mujeres que están padeciendo una situación de violencia. Me parece importante alojarla y contenerla y poder asesorarla también desde lo jurídico, ¿no? A veces tienen derechos que desconocen, contarles qué dice la ley, que es una ley de protección de derecho. Muchas veces se fortalecen cuando uno hace este tipo de intervenciones con ellas, que creen que no tienen derechos que sí tienen. Por ahí es reveladora la ley en algunos aspectos, ¿no? Uno lo usa como un instrumento también.
¿Considerás que existe todavía una justificación cultural sobre la violencia dentro de la pareja? Yo creo que falta mucho para deconstruir y desarmar todas las creencias y aprendizajes que portan los varones, ¿no? Hay que trabajar mucho con ellos sobre esto, sobre las formas de querer, sobre las formas de vincularse, sobre las formas de expresar amor, revisar con ellos la transmisión más intergeneracional de la construcción de la masculinidad. A ellos se les enseña el poder, el dominio, tener siempre el control. Me parece que falta mucho por hacer sobre eso, ¿no? Revisar los modelos de crianza. Hay muchas personas que sostienen todavía la validez de la violencia como forma de resolución de los conflictos, ¿no? La vida no es sin conflictos. El tema es cómo lo resolvemos. Es un poco por ahí, me parece que hay que poder plantearse el tema del abordaje con las violencias. Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Françoise Dolto, que es una psicoanalista francesa, que ella dice que la violencia aparece cuando falta la palabra. Y yo creo que deberíamos hacer talleres donde nuevamente vuelva a circular la palabra, ¿no? Poder poner en palabras y no en un golpe el malestar. Silvina, ¿vos crees que este movimiento que se ha dado en los últimos años, como el feminismo, que han puesto sobre la mesa la violencia que está pasando la mujer, ha hecho que justamente la violencia crezca hacia las mujeres? No, para nada. No. Realmente es conmovedor el movimiento de mujeres. A mí me conmueve particularmente. No, yo creo que lo que ocurre es que se visibilizan situaciones que antes estaban silenciadas y tapadas, ¿no? Ahora se nombran, y cuando uno nombra, echa luz a algo que antes no existía, ¿no? Esto es lo que creo que ocurre. Se está tomando, digamos, conciencia de manera progresiva, digamos, de esta problemática en la sociedad. Sí, creo que es un proceso lento, ¿no? Creo también que las políticas públicas deberían poder hacer acciones más acompasadas, ¿no? Tomando en cuenta diferentes efectores, diferentes ministerios en pos de acciones que visibilicen esta problemática, como acciones más articuladas para intervenir sobre lo comunitario, para intervenir sobre lo social, para intervenir, por ejemplo, desde la edad más temprana en estas pautas de crianza que reproducimos todos. Todos debemos repensar estos roles o estas formas en que entendemos el ser masculino o el ser femenino. ¿Y los casos de violencia a qué edad se dan mayormente? Vos sabés que yo no cuento ahora con estadísticas. Veía en los informes del REJUCAP, que es un registro de acá del Superior Tribunal, digamos, y aparecían por periodos y no lograba encontrar las edades y demás. Yo lo que quiero decir que me parece importante es que la violencia afecta a todas las edades, ¿no? Yo he recibido casos de mujeres que padecen violencia de más de 60 años, ¿no? Con toda una vida de violencia naturalizada, desde una señora mayor de 60 años a una niñita que mira cómo sus padres se agreden. Pero bueno, estadísticas hay en Internet, sobre todo creo en relación a los casos de femicidio, o creo que hay estadísticas, pero más centradas en los casos donde sí hay denuncia, digamos, y deja por fuera aquellos casos donde no se ha efectivizado ninguna denuncia. La semana pasada, como dijimos al principio, estuvimos charlando con una promotora de derechos y bueno, ella justamente nos contaba que el trabajo que falta hacer, porque se pensaba en la idea de las comisarías que estén integradas por mujeres para que la víctima pueda llegar y hacer una denuncia tranquila. Me imagino que en el ámbito psicológico también se debe trabajar y mucho. Los psicólogos debemos sumarnos a esta perspectiva de abordaje. Eso es lo que creo yo. Esto es una opinión personal, ¿no? En algunas regiones del Gran Buenos Aires habían hecho algunas experiencias como de equipos interdisciplinarios que desde la misma comisaría de la mujer, digamos, salían a intervenir ante una denuncia o ante una sospecha o ante un aviso o ante un pedido de ayuda. Salían a intervenir en un móvil policial que creo que era particular, no era que iba el móvil de la policía, sino que uno iba acompañado de personal femenino policial, pero en un auto particular, digamos, con este equipo interdisciplinario, a la casa de la víctima, en el momento que se estaban sucediendo los hechos. A mí me parece sumamente interesante ese tipo de experiencias. Y sí, creo que tendríamos que
que trabajar en este sentido. Sí, en el abordaje territorial le llamaría yo. Lo importante es tomar conciencia de esto y no naturalizar. Ahora en más es más fácil todo llegar. Tenemos las mujeres apoyo desde lo psicológico, desde el Estado, o sea que hay que abrirse a pedir ayuda, no tener miedo, ¿no? Eso, no tener más miedo, salir, hablar. Es muy importante lo que decís, porque hay que ser muy valiente también. Exacto. Para poder hablar y decir, porque esta es una situación como de humillación vivida con mucha culpa, con mucho dolor para una mujer, ¿no? El golpe psíquico es avasallante, es una situación muy, muy dolorosa para las mujeres que lo padecen. Así que sería importante que puedan saber que no están solas, que hay mucha gente que está comprometida con la problemática, que hay que buscar ayuda por donde se pueda. Silvina, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, que nos hayas hablado de la violencia de género desde otra parte, desde la psicológica. Yo les agradezco mucho a ustedes. Es fundamental el papel de los medios en este tema. Así que para mí ha sido un gusto grande. Que tengan una buena finalización de programa. Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias a vos. Gracias.